Buenos días, América. Son las 10 de la mañana en la costa este, las 4 de la tarde en España, donde yo me encuentro. Bienvenidos todos a este nuevo webinar Trufa sobre análisis de divisas. Estamos ya muy cerca de las presidenciales americanas y lo que se espera es, como ya habíamos comentado en conferencias anteriores, una volatilidad. Entonces, con todo eso tenemos que tener mucho cuidado con el control de riesgos, según habíamos comentado, y sin más me elimino de la pantalla y comenzamos esta nueva conferencia. Antes de eliminarme, quiero agradecer a Forex Analytics, a Pepperstone Broker por Forex Analytics, que nos deja las herramientas para que podamos estar aquí con todos ustedes compartiendo estos gráficos, estas ideas, y ahora sí, me elimino de la pantalla y comenzamos la conferencia. Muchas gracias por estar acompañándome. Bueno, y empezamos, como siempre, empezamos por el índice del dólar, que lo tengo justo aquí, lo voy a poner en medio de la pantalla. Ahí está. Bien, comenzamos con el índice del dólar y empezamos. Ya vimos en conferencias anteriores que esta línea era una línea que considerábamos de importancia porque podía ser la diferencia entre buscar compras hacia arriba o continuar con ventas. Brevemente comento lo que significaba cada uno de los indicadores. Estas tres rayas que circulan por la pantalla eran la media de 34 exponencial aplicada a los máximos de las últimas 34 velas, los cierres, la central y la de más abajo, los mínimos de las últimas 34 velas. ¿Cómo lo utilizábamos? Era lo que definíamos el ciclo de mercado, de tal forma que cuando el precio estaba por debajo, tal que aquí buscábamos ventas. Cuando el precio estaba por encima, tal que aquí, podríamos buscar compras. Y así íbamos alternando nuestra idea de buscar una posibilidad de compras o una posibilidad de ventas alrededor de nuestro ciclo de mercado. Teníamos otro indicador, que es este histograma que veían al fondo, que no era más que un MACD. El nombre real es OSMA, pero vimos que no era más que un MACD. Lo voy a poner aquí, de tal forma que cuando el MACD estaba cruzado, como en este momento a partir de esta vela, al alza, el indicador se situaba por encima, el histograma se situaba por encima de la línea de cero. Cuando el MACD está cruzado a la baja, como es el caso que va desde aquí hasta aquí, el histograma se situaba por debajo de la línea de cero, estando el MACD cortado a la baja, es decir, su línea rápida iba por debajo de su lenta. Lo que no nos indicaba era si el MACD estaba por encima o por debajo, simplemente cómo está cortado el MACD, si está cortado por encima o si está cortado por debajo. Dicho esto, eliminamos el MACD. Teníamos un pivote que se formaba, un pivote de máximos. Esta línea la voy a eliminar, un pivote de máximos. Voy a hacer una ampliación para que lo vean mejor. Ahí. Teníamos este pivote, que era un pivote de máximos, que tenía dos velas a su derecha y dos velas a su izquierda, que son esta y esta. Y entonces este era considerado
como pivote. Teníamos otro pivote de máximos, que es este pivote de aquí, que tenía dos velas a su derecha, cuyo máximo no sobrepasaba el máximo que considerábamos como pivote, y dos velas a su izquierda, estas dos, cuyo máximo tampoco superaba lo que estábamos considerando como pivote. Estos dos pivotes de máximos nos permitían lanzar o trazar esta línea. Esta línea que va desde este pivote a este pivote. Nosotros decíamos que una vez que el precio cortaba la línea, como sucede en esta vela, siempre y cuando el indicador estuviera el MACD cruzado correctamente, en este caso, buscaría compras. Espero que su línea rápida esté por encima de su lenta, es decir, cortado al alza. Y el OSMA, que es este indicador que refleja ese corte, por encima de cero. Esta es la línea cero de ese indicador que tengo ahí, ese histograma que tengo al final. Decíamos que lo más importante era el control de riesgo. ¿Cómo controlaba yo el riesgo? Trazaba Fibonacci desde el punto más cercano al corte de la línea en su ámbito de aplicación. La línea va desde este pivote hasta este pivote hasta que es cortada por el precio, en caso de que sea cortada. Si no es cortada, pues nada, a buscar otra cosa. Decíamos que esta línea era cortada por esta vela y yo podía trazar Fibonacci de la siguiente manera. El 100% de mis niveles de Fibonacci en el que estoy considerando como pivote más cercano a la línea de corte, que en este caso es este, sería el 100%, y el 0% lo situaba en el punto más alejado, en el precio más alejado, que en este caso este, de mi línea, en el ámbito de aplicación de mi línea. Es decir, que si mi línea va desde este pivote a la derecha, el punto más alejado será este, exactamente este. Cualquiera de las otras velas estarían más cercanas a lo que es mi línea. Además, esto decíamos que era un pivote de mínimos con dos velas a ambos lados, cuyo mínimo no supera este mínimo, por lo tanto, un pivote correcto, y con su inmediato a la izquierda podíamos trazar una línea, que es concretamente esta, que sería una línea de ventas, en el caso de que el precio hubiera estado correctamente situado en su ciclo de mercado, es decir, por debajo de estas tres líneas que eran la media de 34, ¿no? Y el precio lo hubiera roto. Podíamos haber tenido una posibilidad de venta. El precio decidió cambiar de sitio, cambiar de ciclo de mercado, vamos a decirlo así, y hemos cambiado la posibilidad de ventas en el índice del dólar a una posibilidad de compras. Esta posibilidad de compras dijimos que lo primero que tiene que hacer es romper el precio y lo segundo, definir nuestro área de entrada. Se definía entre el nivel 78, que como ven el precio realmente no lo ha alcanzado, y el nivel donde esta operación ya no tiene sentido. ¿Y cuál es ese nivel? Pues el nivel Fibonacci, en este caso 50, más próximo a mi ciclo de mercado, de tal forma que si el precio cambia de ciclo de mercado de compras que estamos actualmente a ventas, posibilidad de compras a una posibilidad de ventas, habría que ver si corta línea, cómo está el indicador, etcétera,
ya esta posibilidad de compras no tendría ningún sentido. Dijimos que si el precio alcanzaba el 78,50, el riesgo era este segmento, 78,50. Bien, y sacando la calculadora, veíamos que ese 78 menos 50 era un 28%. Eso era en ese 28% que en pips reales, en este caso del índice del dólar, iban a ser exactamente 45 o 44, entre 45 y 44, poníamos el ejemplo de que si yo tenía una cuenta, por ejemplo, de 10.000 euros y si mis operaciones las estaba haciendo al 0,5%, o si tenía una cuenta de 3.000 euros y eran 0,5%, pues en el caso de 10.000 eran 50 euros, dólares, francos, la moneda que ustedes tengan por operación, y en el caso de 3.000 euros, dólares, francos, al 0,5% eran 15. Por lo tanto, habría que ver estos 45 puntos, el valor por pip, que si suponíamos que era 1 y estábamos hablando de 50 euros, un pip, un euro, un pip, un dólar, el contrato, el número de lotes de este tipo de orden hubiera sido, en caso de 78,50, pues 1,1 mini lotes. Sí, con una cuenta estándar, pues ya habíamos visto que era 0,01 o lo que correspondiera, siempre hablando de mini lotes, sería 1,1, que son esos 50 euros, supuestamente de la cuenta de 10.000 al 0,5, en esos 45 pips. ¿Por qué hacíamos esto de los porcentajes? Para determinar que todas nuestras operaciones fueran iguales, que es de lo que definitivamente se trataba, de que tuviéramos un capital, un riesgo totalmente definido, y teníamos que, primero, conservar nuestro capital e intentar no descapitalizarnos. Eso era la pieza angular. Segundo, controlar muy bien nuestro riesgo-recompensa, porque claro, ya veíamos que según íbamos ganando operaciones, las operaciones ganadas por los puntos que habíamos conseguido por operación, menos las operaciones perdidas por los puntos de riesgo, los que habíamos perdido por operación, eso tenía que producirnos un beneficio. De tal forma que si yo el riesgo que asumo es igual a la recompensa que asumo, pues si yo, por ejemplo, perdía 50 operaciones, estaba claro que para estar en positivo, en beneficio, tenía que acertar más de 50. Es decir, tener una probabilidad de acierto superior al 50%, que era muy difícil. Entonces, esto del 78-50 lo hacíamos porque al primer nivel, que como ven ya ha sido alcanzado, en este caso, nuestro 78, aquí, no se rellenó. Pero nosotros, aparte del 78, podemos optar por un riesgo al 88, 61, 88, 50, que en este caso, que sería una operación de 88 menos 50, un 38. Bien, a 188%, que son 100, que dividido en mi 38 sería 2,6. Es decir, que por cada unidad de riesgo que yo perdiera de 88 a 50, al nivel 188 conseguiría 2,6 veces. Vimos que esta línea, dibujando una paralela a esta línea de aquí abajo de tendencia alcista, aquí la tenemos dibujada. Bien, vimos que era exactamente
esta de aquí arriba. Es decir, que se producía un canal en el índice del dólar y no me extrañaría que fuera a visitar este área de aquí. Es decir, que perfectamente el nivel 188 es un objetivo real, en este caso, para el índice del dólar. Estoy analizándolo en diario. Ahora vamos a ver en 4 horas. En 4 horas se ve claramente cómo estamos en tendencia. Aquí tenemos un pivote de máximos, otro pivote de máximos, que ambos están por encima de la línea de tendencia. El OSMA desde aquí ya indicaba posibilidad de compras. El precio en la vela aquí rompió la línea y si queremos operar esta línea en 4 horas, tendríamos que trazar Fibonacci desde el punto, desde el pivote más cercano al precio de ruptura, que justo esta es la vela de ruptura, el precio de ruptura, el pivote más cercano es ese, con nuestro 100%. Ojo que ahora estoy analizándolo en 4 horas, no en diario, en 4 horas. El punto más alejado del ámbito de aplicación de mi línea, que va desde este pivote de máximos hasta este, es este de aquí abajo. Exactamente se corresponde con el nivel 92,41, 92,41,8, exactamente. Ese es el punto más alejado a mi línea. Entonces, aquí yo trazaba mi 0%. Mi 0% esperaba la ruptura del precio y que el precio tenía que hacer un relleno de mi orden, o bien en el nivel 78, que era lo más lógico. En este caso hubiera sido 88, 78, desde que se produjo la ruptura con stop en 61, que era el punto de Fibonacci al otro lado del ciclo de mercado de los tiempos de H4, pero tampoco rellenó. Por lo tanto, esperamos que el Inderdólar, el índice del dólar, vaya con una posibilidad de visitar este área de aquí, estos niveles de aquí. Estos niveles ahora están de Fibonacci, están de 4 horas, los pongo en diario. Ahí está, 188. Pasamos a analizar el dólar americano con el peso mexicano. El peso mexicano, después de este doble suelo que hizo aquí, que yo trazaba la línea horizontal en el nivel 20,83, hasta ahí estuvimos vendidos, coincidía con un nivel de Fibonacci, del 127 de esta recta, si no recuerdo mal, de esta de aquí, que iba con este pivote de mínimos, con este otro pivote de mínimos. Y decidimos esta recta, justo, y decidimos cerrar la operación por la posibilidad de que teníamos un doble suelo. Entonces, ha habido un rebote del peso del dólar americano con el peso mexicano y por ahora sigue en diario en zona de ventas. Es decir, voy a limpiar el gráfico. Bien. Por debajo, el peso mexicano está por debajo de su ciclo de mercado, por lo tanto yo, mientras que el peso mexicano no me cambie de ciclo de mercado, seguiré buscando ventas. El peso mexicano cambiaría aquí de ciclo de mercado, aquí, en este punto exactamente en el nivel 21,56, 21,56,8. Pero en principio no tendría la primera línea de compras descendente en el ciclo de mercado de compras por encima sería esta que tenemos aquí, esta línea,
y en principio está un poco alejada. Por lo tanto, aunque el indicador nos está indicando un posible cambio de ciclo de mercado, el precio no se situó y no tenemos línea. Por lo tanto, yo en diario no puedo hacer ninguna operación. Pasamos a H4. Voy a ampliarlo para verlo mejor. Pasamos a H4. El peso mexicano, a partir de esta zona hasta aquí, indicó que estábamos en territorio de compras. Perfectamente en este time frame podíamos haber ejecutado compras. Aquí tenemos una línea, tenemos un pivote de máximos, otro pivote de máximos, los podemos unir con la línea y podemos trazar Fibonacci desde el pivote más cercano al punto de corte, que es ese, hasta el punto más alejado del precio que hizo el precio a la línea. El punto más alejado al precio es este, a la línea, este de aquí. En esta vela de aquí, el precio sí rompió la línea. Y en este caso, fíjense que el stop es en el momento de la ruptura y de estas velas, es el stop, hay que situarlo en 50, que es el punto de Fibonacci en el cual el precio volvería a cambiar de ciclo de mercado. Y la operación que estamos considerando de compras ya no tendría validez. Una vez que el precio rompe la línea, en este caso, fíjense que sí que me rellenó mi nivel 78. Exactamente coincidiendo con la parte de arriba del ciclo de mercado y el stop 50 con la parte de abajo. Es el mejor control de riesgo que tenemos, de tal forma que el 78, 50 como antes, es un 28% de segmento que va desde aquí hasta aquí. Y en este caso ha llegado al 212, 188. 212. Dijimos que 212 en sí no es un nivel de Fibonacci. Pero ¿qué significaba? El 212 significaba que era de 0 a 100 prácticamente el doble. O sea, el sistema del péndulo alrededor de esta línea, cuanto más horizontal fuera, más se asemeja del 0 al 100, la misma distancia que va del 100 al 200. Habíamos puesto 212, que es un poquito más. En este caso, 212, que ha llegado menos el 78, que aquí sí que me dio entrada el peso en H4, sería los 212 menos el 78 dividido entre el segmento de stop. En total sería 1 a 4,8, exactamente 1 a 4,78. Esa sería la operación. Es importante buscar, dijimos que es importante buscar este tipo de operaciones de riesgo-recompensa elevadas, porque lo normal es que nuestro acierto sobre el mercado sea incluso inferior al 50%. De hecho, cada vez que ponemos una orden en el mercado realmente, ¿qué puede hacer? Puede subir o puede bajar. Eso es un 50%. O sea, también se podría mantener y no ir a ningún sitio y quedarse ahí en rango. Pero realmente, si eso sucediera, nosotros tenemos la posibilidad de salir sin pérdidas. Por lo tanto, realmente es o puede bajar o puede subir. Un 50% de posibilidad cada vez que se produce nuestra orden. Probablemente el número de aciertos que tengamos sea menor a ese 50%.
para evitar entrar en pérdidas, decíamos que nosotros teníamos que estar obligatoriamente hasta alcanzar nuestra recompensa. En este caso, ahí, para el peso mexicano. Esto hablando en 4 horas y ya se habría alcanzado el objetivo. Hablando en diario, seguiríamos, en este caso, buscando ventas. Cuidado que el oscilador, el MACD, el OSMA, está indicando compras. Por lo tanto, en el momento de ruptura de una de las líneas de ventas, es decir, por ejemplo, esta de aquí abajo, estoy en diario, debería de estar por debajo de cero, si no nos va a permitir controlar nuestro riesgo entre el 78,50 u otro nivel que correspondiera y trazar los fibos. O sea que esa es la primera opción, que el precio esté por debajo correctamente del ciclo de mercado para ventas, y la segunda es que este oscilador nos apunte a esa posibilidad. Pasamos al euro dólar. Bien, el euro dólar, decíamos que teníamos una línea que era esta de ventas. Él rompió esa línea de ventas. Cuando se rompió la línea, realmente el indicador estaba por encima de cero. Ahora ya sí está por debajo de cero. Está correctamente cruzado. De todas formas, vimos que el riesgo de recompensa de esta operación era muy pobre, de esta línea. Les estoy hablando de esta línea. De esta. Tenemos aquí un pivote de mínimos con sus 2 velas a la derecha, sus 2 velas a la izquierda. Tenemos aquí otro pivote. Vimos que este no era pivote, que solo tenía una vela a la izquierda. Luego este no se podía considerar como pivote. Considerábamos nosotros podíamos trazar nuestra línea ascendente, que era de ventas, cuando el precio estuviera correctamente situado en el ciclo de mercado, en este caso por debajo, el oscilador apuntando correctamente, ya en este caso. Pero ¿qué es lo que le pasaba a esta orden? Este tipo de operación, que el nivel 78 a el primer Fibonacci, miren, que sería o 23, en este caso podría ser 38, era un segmento muy grande. Entonces el riesgo asumido porcentual para esta operación a los primeros niveles de 127 era muy pobre. Vimos que el riesgo recompensa era muy pobre y entonces no merecía la pena hacerla. Bajábamos, vamos a ver, en 4 horas, porque en 4 horas tenemos que acaba de hacer estas líneas descendentes, que eran líneas de compras, al estar, están correctamente trazadas, con su pivote aquí de máximos, aquí su pivote de máximos, pero si el precio la rompe, aparte de estar el indicador cruzado a la baja, estamos en un ciclo de mercado de ventas, por lo tanto no podríamos comprar. Y estas 2 líneas las podríamos perfectamente eliminar. Aunque están correctamente trazadas, no me sirven. No son líneas que me sirvan para operar. Por ejemplo, podríamos trazar con este pivote de máximos, su inmediato a la izquierda superior, esta línea perfectamente está por encima. Fíjense que es una línea que estaría por encima del ciclo de mercado, o sea que sí que podría ser una línea de compras. El precio está aquí abajo, habría que esperar que cortara y ver cómo, en ese caso, cómo está el indicador. Si el precio no fuera más abajo que este punto, el precio más alejado en este justo momento sería este, pero digo que habría que ver cómo está el ciclo de mercado para ver el control de riesgo, o si es mejor esperar a otro pivote, por si el control de riesgo es malo. En el caso de esta línea, que sería de compras. En este momento, como estamos en ventas, tendríamos que trazar o bien los Fibonacci con esta línea que viene por aquí. Tenemos un pivote de mínimos, otro pivote de mínimos. Hemos podido
trazamos la línea y el punto más alejado sería este, en el ámbito de aplicación de la línea que va de aquí hasta aquí. Entonces el 100% lo pondríamos en el pivote más cercano a la ruptura, que es este. Bien. Y aquí el 0. En este caso, perfectamente podríamos trazar una orden de venta en espera, lo que se dice sell limit, venta en espera, y el stop al otro lado del ciclo de mercado, que en este caso sería 61, justo ahí. Eso sería para operar esta línea de aquí abajo. Es decir, una vez que el precio la corta, tendríamos que esperar un pequeño rebote que eso fuera suficiente como para alcanzar esta zona de resistencia que tenemos aquí, esta zona de resistencia, y esperando que el precio rellene en mi nivel 78, con mi stop puesto en el 61, recordamos que estamos en tiempos de H4, no en diario, en H4, mi riesgo sería, en este caso, 78-61. Si a mí son 40 puntos, vamos a suponer que son 39,6, 40,5, 40 puntos. Si hay 40 puntos reales en el euro dólar y cada punto vale un euro, un franco, un dólar, la moneda que nosotros tengamos, significaría que este 78-61 significaría que este 78-61, que es un 17%, si son 40 puntos, al 0,5 de mi cuenta de mis hipotéticos 10.000, que son 50, serían 50 entre 40, podríamos poner perfectamente una orden sell limit en espera de 1,2 mini lotes, 1,2 mini lotes en el nivel 78 con un stop directamente puesto a 61 y en espera que el precio se gire, capture mi orden. A ver. Aquí. El precio se giraría hasta aquí, hasta este nivel, 78. En ese caso, nosotros se produciría un movimiento tal que así, pero en ningún caso que llegara al nivel de stop y que luego el precio continúa así, hacia abajo. Eso es lo que se podría esperar y que, por supuesto, bueno, en este caso esperaríamos a esos niveles en el euro dólar H4. En diario ya hemos visto que hay que tener cuidado porque aquí podría haber una posibilidad, igual que la hubo en el peso, en el dólar, en el cruce con el del dólar americano, con el peso mexicano, una posibilidad de doble suelo. Esta posibilidad de doble suelo en este nivel a mí me haría que pensar, tener cuidado con entrar en ventas, al menos en una zona cercana al nivel. Seguimos analizando el dólar yen, primero en diario. En diario ya vimos, bueno, aquí hay una posibilidad de triple suelo. Lo primero, teníamos una línea posible de ventas, pero vimos que el riesgo recompensa era muy malo, muy pobre, porque se nos iba, con una entrada en 78, se nos iba, bueno, el otro día se nos iba a 23, hoy se nos va a 38, sigue siendo que hay opciones mejores. Al fin y al cabo, nosotros somos los que tenemos que controlar el riesgo. Entonces, tenemos que elegir si hay entradas mejores que esta de 78-38. En estos momentos, en 4 horas, cambio a 4 horas. Bien.
hacer un zoom. Vale. Esta línea, que era la línea de compras, el precio la rompió, pero como vemos, no estaba correctamente situada por encima del ciclo de mercado. Por lo tanto, es una línea que no es operable para mí, no se puede descartar. Luego, ¿y qué le pasa lo mismo que a esta otra? Se produjo la ruptura de la línea por el precio en la zona de ventas. Y aunque el indicador esté indicando, al no estar correctamente situado en el lado del ciclo de mercado, de compras se elimina. Estoy esperando, aquí tendríamos que esperar esta posibilidad de pivote. No sé lo que hará el precio. Esto es una posibilidad de pivote aquí. Para trazar una línea, hay que así. Ya digo que para que esto sea un pivote hay que esperar a que termine esta vela. Si esta vela actual no rompe la línea ni supera este máximo, entonces podríamos considerar a este punto como pivote. Todavía no se le puede considerar como pivote. Y podríamos trazar Fibonacci desde el punto de corte, que sería más cercano al pivote, al considerado como pivote, que sería este, mi 100% y mi 0% al otro lado. Esto no sería una mala operación que produce, una vez que se produzca la ruptura, el indicador está indicando correctamente en el ciclo de mercado a compras y el stop 50, que es justo lo que siempre andamos buscando, 78,50. 78,50, que a los primeros 127 da 1,75 y aquí da casi 1 a 3, al 161%, perdón, casi da 1 a 3. En este caso, el número de pips reales serían 27, 26, 27, por lo que 26, 27 pips con mi cuenta de los 10.000 sobre 0,5% serían 50. Y si son, hemos dicho 27, correcto, hemos dicho unos 27, si son 27, pues sería 27 dividido entre o sea, 50 dividido entre 27 sería 1,8. O sea, 1,8 mini lotes que yo tendría que poner en compra en stop, en compra limit. La orden se llama buy limit, compra limit. Sería una compra en espera con el stop puesto en 50. O sea, sería una posibilidad. Se dan todos los indicadores correctamente y demás. Si suponía mucho ese 0,5%, podríamos bajar el porcentaje a 0,3, 0,2 o lo que nosotros estimásemos conveniente. En el 4 horas, en diario, dije muy bien. Vamos a ver el SP500, el mercado de acciones americano, que está muy volátil con el tema de las presidenciales. Bien, aquí teníamos un pivote, otro pivote, pero el precio no ha roto esta línea, pero vimos que había que trazar Fibonacci, tal que así, desde el punto más cercano a la ruptura, que sería esta, en caso de que se produjera. El indicador está correctamente indicando, el precio está correctamente por debajo de su línea, de su ciclo de mercado. La entrada, ¿qué es lo que pasaba? Que el ciclo de mercado estaba muy lejos estaba muy lejos de la línea de ruptura. Por lo tanto, el riesgo-recompensa era un poco pobre, según vimos. En este caso sería 61,50. 61,50, que no es malo, pero está muy alejado del ciclo de mercado. Probablemente si el precio retrocede, hay posibilidad de que cambie de giro y que cambie de ciclo de mercado y podamos buscar compras.
las líneas deberíamos de ajustar, tanto las líneas de corte como los niveles de Fibonacci, deberíamos de ajustarlos al máximo, a lo que es el ciclo de mercado. Pasamos a el dólar australiano en diario. Bien, el dólar australiano en diario, que le voy a hacer un zoom. Aquí está, ahora. El dólar está por debajo de su ciclo de mercado, por lo tanto, mientras que no cambie de ciclo de mercado, hay que buscar ventas. Estas líneas serían descendentes, serían de compras, se pueden eliminar porque además si el precio las rompe, no están correctamente situadas en el ciclo de mercado, por lo tanto serían líneas no válidas y el indicador está apuntando a ventas. La primera línea válida de compra podría intentar, no, tampoco, ni esa siquiera. Esta sería una línea con dos velas a la derecha, pivote de máximos, dos velas a la izquierda, pero este igual, sus dos velas correctas, dos velas derecha, dos velas izquierda, pero si el precio la rompe, en este momento no estaría por encima del ciclo de mercado, aparte de que el indicador. Por lo tanto, no tengo línea actual de compras. Vamos a ver esta. Tampoco. Por lo tanto, el precio ha roto esta línea de ventas con el indicador correctamente situado, trazo Fibonacci. Nuestra entrada podía haber sido en 61 y no stop en 23. Pero ¿qué es lo que digo? 23 o incluso, fíjense que en esta vela el ciclo de mercado estaba aquí, en esta vela de retroceso que llegó a 61. El ciclo de mercado estaba aquí, por lo tanto mi stop al otro lado del ciclo de mercado hubiera sido 23. Ahí lo tienen. ¿Pero qué es lo que pasaba? Pues lo mismo que en el dólar con el yen, en el cruce del dólar y yen, que el riesgo recompensa es un poco pobre. Entonces, habiendo operaciones mejores, quizás sea mejor elegir algo que sea más adecuado para nosotros. Aquí tenemos pivote de mínimos, otra línea para también operar, pero tenemos el mismo problema con el dólar australiano, 78. Una entrada en 78, 61, el stop se miría prácticamente o a 38 o a 23. Por lo tanto, el riesgo recompensa de esta operación, igual, sería un poco pobre. Por lo tanto, tampoco yo tampoco la haría. Bien, vamos a pasar a la libra dólar, la libra dólar en diario. Vamos a hacer un zoom. Tenemos esta línea que viene por aquí con este pivote de mínimos, el precio la rompe. Yo puedo trazar mi Fibonacci desde el precio de corte al punto más alejado, que es 0. Y perfectamente 78,50. Podemos entrar en 78. De hecho, ha dado señal con stop 50. Les recuerdo que esto es diario. Les recuerdo que dijimos, el indicador estaba correctamente por debajo de cortado, por debajo de su línea 0 logma, el MACD cortado a la baja correctamente. Esto es una operación válida al 78,50. Les recuerdo que dijimos que debido a las presidenciales había que tener mucho cuidado con la volatilidad y los huecos que se puedan producir. Por lo tanto, sería conveniente casi entrar y cerrar en el día o hacer intradía. Aquí en el movimiento de la libra, cambio a 4 horas. Cambio a 4 horas. Aquí tenemos un pivote de mínimos. Aquí otro pivote de mínimos.
perfectamente se pueden unir con sus dos velas derechas, sus dos velas de izquierda. Aquí fue la ruptura, por lo tanto puedo trazar Fibonacci desde aquí hasta aquí. Bien, y en este sí, igual lo mismo, 88, me dio entrada en 88, pero en este caso, si hubiera entrado con stop en 61, hubiera saltado el stop. Por lo tanto, esta hubiera sido una operación de stop. Aquí tengo otro pivote, hubiera tenido que trazar esta otra línea. Aquí lo tienen. Rompe el precio. La línea con su 100%. El punto más alejado está justo aquí. 0%. Y aquí si me hubiera, a ver, 78 perfectamente con 61. Aquí actualmente hubiera tenido entrada, aquí justo en este punto, en el nivel 78. Estoy analizando esta línea morada que viene por aquí. El 100% de Fibonacci, lo más cercano al pivote, en el pivote el más cercano al punto de corte, el 0% al punto más alejado. Ahí que no se me mueva. Alcanza el nivel 78 y 78,61 todavía estaríamos en el mercado hasta el nivel 127. Esta operación sería 78 menos 61, serían 17 y 127 menos 78, 49, que dividido entre 17 sería a nivel 127. Esta operación de la libra en H4 sería 1 a 2,88, prácticamente sería 1 a 3. Les recuerdo que era importante saber lo que me ofrecía un gráfico, que eran unos puntos de entrada, como en este caso, un punto de salida o de stop. Es decir, del gráfico yo lo que realmente estaba obteniendo era la ecuación del riesgo, recompensa, el apalancamiento, lo decido yo. No me lo dice el gráfico. Bien. Vamos a analizar el kiwi, el dólar neozelandés con el dólar, el cruce con el dólar americano. Vale, voy a hacer un zoom. Tenemos una serie de líneas, está totalmente en rango. Totalmente en rango. Ahora el MACD cruza por debajo de cero. En caso de que se produzca esta ruptura de esta línea, tendríamos que trazar Fibonacci tal que así. El MACD sería por debajo de cero, sería una operación válida. Vamos a ver dónde nos cae el stop. Nos caería en 38 un poco justos, entre 38 y 23. Esta operación con entrada en 78 sería un poco pobre. Le pasa lo mismo lo mismo que otras operaciones que hemos visto anteriormente. Es un poco pobre, por lo tanto no sería conveniente. A mí no me gusta este tipo de operaciones. Prefiero decidir otra, porque eso es lo que tenemos, que podemos elegir lo que realmente nosotros queramos. Si fuera al contrario, a ver, si fuera compras, aunque ya digo que el indicador ahora mismo no está, el punto más alejado a esa línea sería esa línea que va desde este pivote de máximos, estoy hablando de esta línea, bien, hasta este pivote, el punto de ruptura más cercano a la línea sería justo este pivote, y podríamos trazar así Fibonacci. 78 ahora mismo sería el 50, lo tendría aquí, tendría que ser igual esto va a 38. La entrada sí podría ser a 78 en espera, una compra en espera, siempre y cuando el resto de condiciones se dieran, que en este momento no se están dando. También es un riesgo recompensa un poco pobre. Por lo tanto, yo tampoco lo haría. Voy a ver el dólar canadiense con el dólar americano. Bueno, en diario ha cambiado de ciclo de mercado. Estamos viendo que ha cambiado. Tenemos al OSMA apuntando por encima de cero.
mañana tendremos, si esta vela no supera esta, porque estoy en diario, tendría esta como pivote, por lo tanto yo podría trazar perfectamente esta línea en espera de que hubiera ruptura, trazaría, la ruptura se produciría por este área, en el caso de que fuera así, tendría el indicador apuntando a compras, sería todo correcto, ¿vale? Pivote cercano a la ruptura, aquí tendríamos el 0, punto más alejado al ámbito de aplicación de mi línea. Tendría que esperar a que el precio la rompiera y sería, en ese caso habría que ver cómo está porque ocurre lo mismo. Sería una operación riesgo-recompensa igual, o 38.23 de stop, un poco pobre. 78 está muy arriba. Tendría que esperar al 61 una vez que fuera rota. Es un riesgo-recompensa, lo mismo, un poco pobre y no sería conveniente hacerla o preferiría buscar otra. A ver el último, el dólar franco. Y vamos a pasar al echar un vistazo al calendario. Bueno, el dólar franco se está situando por encima de su ciclo de mercado. El MACD está cruzado al alza. Aquí tengo una línea que perfectamente puedo trazar. Tiene un pivote de máximos, el inmediato a la izquierda superior, un pivote de máximos. Podemos trazar Fibonacci desde el punto más cercano, que sería este, el corte, el pivote más cercano, con el 100 al 0. Pero lo que estoy viendo aquí es que tenemos el mismo problema. Tendríamos 38, 61 y al 78 sería un poco por igual esta operación. Sería recomendable buscar otra. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la página de Forex Analytics. Una vez más, recuerden que estos son los integrantes del equipo de Forex Analytics. Tenemos una aplicación móvil que me gustaría hablar de ella, es una auténtica maravilla. Resulta que la aplicación móvil da todas las funcionalidades, es totalmente funcional, que la página web y además tiene su sistema de avisos con los que usted puede perfectamente no perderse ni una sola operación. Recuerde que aquí por solamente $1 en 10 días, solo por $1, usted puede probar esta plataforma de análisis de mercados. Vamos a ir al calendario económico. Les recuerdo, en la plataforma tenemos unos activos, el eurodólar, unos instrumentos financieros que con su análisis tienen un análisis macroeconómico perfectamente en español, uno de velas, análisis técnico perfectamente en español, con sus dibujos y su explicación, sus puntos de entrada, sus puntos de salida. Así ustedes pueden siempre ver si se corresponde con el estudio que hacen estos profesionales, su sistema de trading, por lo que es algo que es muy interesante. Es de armónicos también, hay un análisis de armónicos de otro compañero, y de sistemas de ondas de Elliott. Recuerde que esta plataforma siempre les indicará patrones activos, un punto de entrada, un punto de salida, un objetivo, de tal forma que siempre ustedes tendrán el riesgo recompensa bajo control, que es realmente lo que más importa, que es lo que más importante es.
Bueno, vamos a ir al calendario económico. Aquí van ustedes a poder ver en directo las últimas actualizaciones. Por ejemplo, hace 15 minutos hay una nueva actualización del análisis técnico hecho por nuestro compañero Blake del dólar americano al dólar mexicano, de tal forma que si yo pincho en él, me vendría 4 horas. Muy parecido a lo que hemos hablado. El análisis está por encima de la onda para que ustedes vean. Les indicaría unos puntos, puntos de entrada, unos puntos de salida, hace 15 minutos. Y todos estos avisos son a los que yo me refería, que ustedes los tendrían en su propio terminal en el momento en que se hace. Es muy interesante. Me voy al calendario de Investing, que desde mi punto de vista es el mejor calendario que hay. Lo primero lo pongo en español, como siempre. Vale, noticias, calendario económico. Para mí, recuerdo que las noticias más importantes son las de 2 y 3 filtros. Bien, aquí podemos optar por filtros por monedas. Las noticias más importantes son las de 2 y de 3 cabecitas. Estrellitas en este caso. Bien, vamos a ver hoy, esta semana, perdón, en análisis semanal económico. Bueno, son fundamentales, económico y lo que no son económicos, porque creo que también están las noticias, en estas noticias que el día 3, aquí está, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto lo va a eclipsar prácticamente todo. Aquí vemos una noticia, vamos a empezar por el principio. Han sido una serie de noticias positivas, todas ellas, para el euro. Noticias del PMI, los PMI de Alemania. Vale, la industria va bien. Incluso positiva para el dólar. Por lo tanto, recordemos que yo con el calendario económico me venía bien cuando estaba en sintonía con el análisis técnico y se daba una situación que había una noticia positiva en una moneda, una negativa en otra y además estaba acorde al análisis técnico, me daba una idea de que aquello efectivamente podría ir por un camino. Hay, sin embargo, una noticia negativa para el franco suizo. Vamos, hay que estar muy pendiente de la volatilidad. Recuerden que nosotros tenemos la obligación de ajustar nuestro porcentaje de riesgo, nuestro riesgo a la volatilidad del mercado. Este sistema de porcentajes lo bueno que tiene es que precisamente eso, considera los anchos que tienen las velas y los rangos, pues para definir ya las zonas de riesgo, recompensa que me da el gráfico. Por lo tanto, en ese aspecto estaríamos empleos no agrícolas. Para el día miércoles tenemos como cosa importante, otro dato importante del dólar PMI después de las elecciones, otro de 3 estrellas para la libra. Nóminas no agrícolas. O sea que todo se basa esta semana en las elecciones presidenciales, como ya sabíamos. Bueno. Pues vamos a ver, a repasar lo dicho, sobre todo en el índice del dólar, que es lo que más se va a ver afectado desde mi punto de vista, el índice del dólar y el mercado de acciones de stocks americanos, bueno, en general mundial. Recuerden que, claro, al verse afectado el índice del dólar, se verán afectadas muchas de las monedas. En principio estábamos esperando que llegara el índice del dólar a este área de aquí,
estamos largos en dólar siempre y cuando esté por encima de su ciclo de mercado. Si cambiase de ciclo de mercado, buscaríamos cortos, es decir, ventas, pero mientras que el dólar se encuentre por encima de su ciclo y por encima de esta línea que habíamos definido como línea importante entre compras y ventas en conferencias anteriores, nosotros buscaríamos compras. Vamos a echar un vistazo a una hora. Bien, esto era de diario, fuera. Como ven ustedes, en una hora, en 30 minutos que estoy ahora, lo que yo les decía, el precio cambia en el ciclo de mercado muchas más veces y esto se vuelve más volátil. Por eso yo les decía que por debajo de 30 minutos a mí personalmente no me merecía la pena mirar. En una hora, en diario, en 4 horas creo que hay gráficos suficientes para analizar. Si ustedes analizan 10 o 15 cruces o entre diario y 4 horas les salen 20, 30 gráficos y contemplan también una hora, pero que se analizaría exactamente igual, tendrían que ir tomando los máximos y uniéndolos con su inmediato superior izquierda, como por ejemplo en este caso, cuando el mercado está en rango, ver si el oscilador está por encima o por debajo de cero, para ver si buscamos compras o ventas y la forma de trazar Fibonacci y el riesgo recompensa. En este caso sería una operación tal que así. El precio la rompió aquí, el oscilador por encima de cero, o sea que indica correctamente, está correctamente situado en su ciclo de mercado para hacer una operación intradía. El precio creo que no llega, vamos a hacer un zoom, no llega al 78, no llega a ese nivel, este sería el nivel 78, fíjese que sería 78, la operación es 78, 60 o 50 en el momento que llega ahí. O sea que es una de las operaciones que nosotros normalmente vamos buscando, pero no la rellena, tendría que haber sido desde el nivel 80 a 60, que eso ya depende de cada uno, de la versión al riesgo que tenga, porque un nivel de 88 siempre tendrá peor riesgo que un nivel de 78. Bueno, pues ya me despido. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a ver dónde está. Aquí. Ya me despido. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Como les decía, quiero volver a dar las gracias a Forex Analytics, a Pepperstone, por permitirnos estar aquí un día más. Les recuerdo que la volatilidad puede aumentar en los mercados estos días debido precisamente a las elecciones americanas. No sé quién ganará de los dos, si Biden, si Trump. Tampoco es que podamos decir, como si gana Trump, el mercado puede dispararse porque está a favor o está en contra, en este caso, de subir las tasas, de subir impuestos. El Biden sube impuestos, pues el mercado dice, eso no me gusta y tira hacia la baja. No se sabe, porque realmente las cosas no se saben si van a suceder o si ya están descontadas o cómo están. Entonces, prudencia, análisis de riesgo, análisis de su sistema. Mucha suerte y nos vemos el jueves, el próximo día, en una nueva sesión. Les espero a todos. Un abrazo muy fuerte y cuídense que este virus todavía no nos da tregua. Un saludo. Adiós.